Empezar a grabar para que registren el nombre y el número de carnet, por favor. Y empezamos viendo lo que corresponde a esta semana. Vean, esta semana ya corresponde ver otro método de integración. Hemos visto el método de integración por sustitución sencilla, donde tomábamos un u y ese u me daba el valor del diferencial de u. Entonces cambiábamos toda la integral que antes estaba en términos de x y ahora va a quedar en términos de la variable u. Resulta que esas integrales a veces no pueden ser, o las integrales que me dan, ¿verdad? No pueden ser aplicadas por sustitución porque si tengo el u, no, difícilmente vamos a tener el diferencial de u. Entonces, cuando son integrales de esa manera, que no se puede aplicar una integración por sustitución, podemos recurrir a la integración por partes. Ok, vean, la integración por partes viene y se deriva de un producto, es decir, de la derivada de un producto. Recuerden que la derivada de un producto era la derivada de la primera función, como tenemos acá, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Este cotangente ahí no va, chicos. Ahí sería un por. Ahora sí, si nosotros integramos a ambos lados, llegaríamos a esta conclusión. Esta conclusión que tenemos al final es lo que nosotros llamamos la integración por partes. ¿Pero de dónde surge? Surge de integrar, pero de derivar un producto. Entonces, ¿qué dice esto, chicos? Dice lo siguiente. Ustedes tienen la integral de una función f por la derivada de una función g respecto a x, pueden en este caso sustituir o aplicar una integración por partes y lo van a ver de la siguiente manera, como f por g menos la integral de f' por g de x. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que de aquí en adelante, si yo tengo la integral de una función f y afuera está la derivada de otra función g, nosotros podemos llamarle u a la función f y g, en la derivada de g, vamos a llamarle el de v. Si yo ya tengo el u, toman el u y lo derivan. Y si tengo el diferencial de u, más bien para encontrar el v, ¿qué es lo que hacemos? Ya tengo la derivada. ¿Cómo hacemos para devolverlo a v? Lo que hacemos es integrarlo, porque recuerden que la derivada, si yo tengo la derivada, la integro y me da la función original. Ok, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que la integración por partes se va a aplicar siempre y cuando haya una multiplicación. Un u y un dv. Eso es lo primero que vamos a tener, como dice acá. Van a tener un u y un dv, es decir, un u y el derivado de v, y lo van a aplicar de la siguiente manera. U por v menos la integral de v de u. Esta es la fórmula de integración por partes. ¿Eso qué les lleva, chicos? A identificar 4 elementos cuando están integrando por partes. Repito, tienen que encontrar el término u, v, de u y de v. De la integral que a ustedes les dan, solamente van a identificar el u y el de v. El de u y el de v lo van a tener que sacar después de que ya los pueden integrar, ¿verdad? Ok, esta fórmula de integración por partes también se puede aplicar por medio de la integral definida, pero eso lo vamos a ver ahorita. Mientras tanto, vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se aplica la integración por partes. Eso sí, vean lo que dice en la nota. Observe que la fórmula de integración por partes, las sustituciones u y dv siempre son dadas. Esos valores siempre se los dan en la integral. Mientras que el derivado de u y el v, ustedes deben de ser o los deben encontrar o calcular por medio de la derivación o integración respectivamente. Eso es lo que vamos a empezar a hacer aquí. Ok, ¿cómo identificamos el u y el dv que nos dan en la integral? Ya vamos a ver. ¿Y cómo sacamos el du y el v? También vamos a ver cómo lo vamos a encontrar. El du con la derivada y el v con la integral. Ya vamos a ver. Entonces, veamos algún ejemplo de esto. Por ejemplo, la integral, la 1, que sería x por seno de x de x. Entonces, chicos, veámoslo acá. Vamos a ver un momentito. Si nosotros estamos aplicando la parte de integración por partes, la integración por partes asume la siguiente fórmula. Vamos a aplicar la integral. Dice la integración por partes. Si ustedes tienen la integral de u de v, esto equivale a multiplicar u por v menos la integral de v de u. Esta es la fórmula de integración por partes. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo para poder aplicarla, primero tengo que reconocer en la integral que nos están dando quién es el u y quién es el de v. Una vez que ya lo identificamos, ya podemos determinar los 4 elementos que piden la integración por partes. Ok, chicos, vean, hay un detalle. Lo primero que ustedes tienen que identificar es quién es el u, ¿verdad? Y para escoger el u, hay un orden o una prioridad de funciones. Resulta que para escoger el u,
ustedes van a utilizar la siguiente abreviación, sería LATE. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que para el U, primero se escogen las funciones logarítmicas. Vamos a ponerlo aquí. Primero se escogen las funciones logarítmicas. Si no hay logarítmicas, después se escogen las algebraicas. Si no hay algebraicas, las trigonométricas y por último las exponenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo vengo a la integral que me están dando y me fijo si hay una función logarítmica. Si hay una logarítmica, ese va a ser el valor de U. Ok, como no hay logarítmica, me voy y digo, bueno, una algebraica. En esta función, aquí tenemos una función algebraica que es X y una función trigonométrica que es seno de X. Por lo tanto, el U dice que escoja primero la algebraica como el U antes que la exponencial. Es decir, esto me va a decir en qué orden voy a escoger el U. Si no hay logarítmica, me fijo si hay algebraica. Si hay algebraica, ese valor algebraico va a ser nuestro valor de U. Entonces vamos a irlo detallando aquí. Como esta es la función algebraica, recuerden que en la parte algebraica son los polinomios de grado 1, de grado 2 en adelante. Ese valor X es el valor de U. Ok, ¿qué es más se nos da en la integral original? El de V. Resulta, chicos, que el de V es todo aquello que está quedando una vez escogido el U. Es decir, nosotros escogemos el U como la algebraica que es X. Y todo lo que sobra de la integral original es el de V. Es decir, seno de X de X. Ese es el valor de ¿quién? De V. Ahora, si yo ya tengo el U y el de V, eso es lo que nos dan en la integral original. Tenemos que encontrar quién es el de U y quién es el V. Ok, si yo tengo el U, ¿cómo hacemos para llegar al de U? Lo que hacemos es tomar el U y lo derivamos. La derivada de X es 1. Entonces sería, la derivada de U es 1 de X. ¿Por qué derivar U? Y si yo tengo que el de V es seno de X, ¿cuál es la integral de seno de X? Es el V. Es decir, que si ustedes tienen la derivada de V, ¿cómo hacen para encontrar el V? Toman la derivada y la integran para encontrar el valor de V. Pero recuerden que la integral es el proceso inverso de la derivada. Entonces ya eso nos permite encontrar el V. Ok, ¿cuál era la integral de seno de X? Era menos coseno de X más una constante. Pero resulta que cuando nosotros estamos encontrando el V, no hace falta que agreguen la constante, porque lo que ocupo es una función nada más. Por lo tanto, el V sería menos coseno de X. Ok, ya cuando nosotros tenemos esto, ya podemos aplicar la regla de integración por partes, porque ya puedo decir que si yo tengo la integral de U de V, es lo mismo que multiplicar U por V menos la integral de V de U. Entonces voy a llevarme esta fórmula y la voy a aplicar allá, con un caso específico de dos funciones. Entonces venimos y aplicamos esta regla. Sería la integral de X, seno de X de X. Voy a volver a copiar acá, chicos, es que ahí queda muy poquito espacio. Ok, eso sería la integral de U de V, ¿verdad? Como ya lo identificamos. Si ya tengo el U y el de V, dice la fórmula, multiplique U por V. Si yo multiplico U por V, sería multiplicar X por menos coseno de X. Sería X por menos coseno de X. Menos la integral del V, dice acá, menos la integral del V por el de U. Y el V, en este caso, sería ¿quién? Menos coseno de X por el de U, que es de X. ¿Lo ven, chicos? Entonces, esta integral se cambia por esta fórmula. Esta parte ya está integrada, vean que no tiene el signo de integral, pero esta faltaría por integrarla. Entonces venimos y lo hacemos, sería X por menos coseno de X sería menos X coseno de X. Y negativo, positivo. Y la integral de coseno de X ya nosotros la teníamos. ¿Cuál era la integral de coseno de X? Sería seno de X más una constante y ya está totalmente integrado. Cuando ya acabamos de calcular esa integral, ya tendríamos todo el resultado totalmente resuelto. Ok, no sé si tienen dudas hasta ahí. Me dicen, por favor. Este método de integración por partes, chicos, se aplica siempre y cuando haya una multiplicación de funciones, porque vean que tiene que estar el U por el de V, ¿verdad? Pero además de eso, de tener una multiplicación, primero tienen que descartar que no se puede aplicar sustitución. Por ejemplo, X no tiene cadena, seno de X tampoco tiene cadena. Es más, si no tuvieran cadena y yo escojo un valor de U cualquiera, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si voy a utilizar sustitución, voy a usar U como seno de X.
Recuerden que si escogen el u y derivan el u, siempre hay que tomar el u y derivarlo. La derivada de seno es coseno de x de x. Si está el u, debería estar el diferencial de u para poder cambiar todo. Y el detalle es que si ustedes toman el u como seno de x, el diferencial de u no está en la integral, por lo tanto no podrían tomarlo por sustitución. En el peor de los casos, cuando tomen el u como seno. Si toman el u como la otra función, ¿cuál es la derivada de u? Es 1 de x. Si está el u y está el de u, pero ¿por quién van a reemplazar seno de x? No tendrían por qué. Entonces les va a quedar esto con u, esto también, y seno de x no, les va a quedar en términos de la variable x. Recuerden que la idea de utilizar el método de sustitución es cambiar toda la integral original, ¿verdad? Por una integral que ahora va a estar en términos de ¿qué? De una variable u, pero toda la integral. No puedo cambiar unas partes y otras no. Es decir, repito, cuando hay multiplicación o se puede aplicar sustitución o por partes. Pero ¿cuándo voy a aplicar sustitución? Cuando tomo el u y tiene que estar presente el diferencial de u y además cambiar toda la integral en términos de u. Si no se puede cambiar toda la integral en términos de u, no pueden tomar el método, ¿verdad? Ahora, si ya ustedes dicen, bueno, no la voy a sacar por sustitución, voy a integrarla por partes, ahí sí escogen un valor de u en el orden que ya les expliqué, y lo que sobra de la integral es el de v, siempre. Y ahora sí, si ya tienen el u y el de v, para encontrar el de u derivan el u, y para encontrar el v del de v, lo integran. Recuerden que es lo contrario. Y ya con eso, si tienen los 4 elementos u, v de u y de v, aplican la fórmula y ya les permite llegar a este resultado final. Recuerden siempre que sería u por v menos la integral del v por el de u. Este negativo, recuerden que cuando hay constantes multiplicando, pueden sacar las constantes a multiplicar afuera. Entonces este negativo con negativo se convierte en positivo, ¿ya? Y ya solo me quedaría encontrar la integral de coseno, y la integral de coseno es seno de x más una constante. En este otro ejemplo, vean esto, chicos, esta es una función algebraica porque es un polinomio. Todo polinomio es algebraico. Y esta es una función exponencial. Recuerden que cuando yo tengo una multiplicación, si no hay cadena, por ahí voy a ir descartando el método de sustitución, porque este no tiene cadena, es un polinomio cuadrático y eso es una función exponencial. Si yo tomo este u, difícilmente voy a llegar a este valor de du, ¿verdad? Es decir, nunca me va a quedar algo para cambiar el du. Entonces, vamos a descartar por completo el método de sustitución. Una vez que ya lo descartamos, escogemos el valor de u dentro de esa integral. Recuerden que siempre en la integral me van a dar el u y el de v. Ustedes tienen que encontrar el de u y el v. Ok, de acuerdo a la escogencia del u, ¿verdad? ¿Qué voy a escoger primero como el u? Una función logarítmica. Como no está, la omito. ¿Hay alguna algebraica? Sí, esa algebraica sería nuestro valor del u, que sería x al cuadrado menos 1. Si ya tengo el u, lo que sobra, es decir, el e a la x de x es el de v. Ahora, si tengo el u, vamos a derivar u. La derivada de u es derivar esta parte. La derivada de x a la 2 sería 2x, y la de 1, 0. Entonces sería 2x de x. Y si yo tengo el de v, integro el de v y encuentro, ¿qué? El valor de v. Y la integral de e a la x es e a la x más una constante, pero aquí nada más lo voy a ver como una función. Recuerden que la derivada de e a la x es e a la x, por lo tanto su derivada también, pero la integral es la misma, ¿verdad? Ahora sí, ya cuando tenemos esto empezamos a aplicar la fórmula. Dice la fórmula de integración por partes. Si yo tengo la integral de u de v, multiplique u por v menos la integral de v de u. Si multiplico u por v, es multiplicar a estos dos resultados. Entonces, el u es x al cuadrado menos 1 por el v, que es e a la x, menos la integral del v por el de u. ¿Pero quién es el de u? 2x de x. Ahora sí, vean esto que me quedó al otro lado del igual. Esta multiplicación no hace falta que la desarrollen, chicos, la pueden dejar así. Pero esta integral sí hay que encontrarla, pero antes de encontrar esa integral, yo aquí veo multiplicando un 2, que es una constante. Este 2 lo puedo sacar de la integral. Y les va a quedar la integral de x e a la x de x. Recuerden que el orden no altera el producto. Pueden colocar primero x, luego e a la x, como gusten. Es exactamente lo mismo porque es una multiplicación. Ya si hay suma y resta, sí importa el orden.
Esta es la primera parte de esa integral por partes. Ahora, vean acá. Resulta que me volvió a quedar otra integral. Y resulta que esta integral tiene una algebraica y otra exponencial. Por lo tanto, no se puede hacer de forma directa porque aquí hay una multiplicación. Y cuando hay multiplicación hay que escoger método porque no hay regla para calcular una integral de una multiplicación de forma directa. Hay que hacerlo por un método. ¿Cuál es el método que mejor aplica aquí? Como no hay cadena, voy a aplicar integración por partes. Entonces voy a escoger para esta integral otros 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a escoger? El u y el dv de esta integral. Ok, el u, logarítmica no hay, algebraica sí. ¿Qué es la algebraica? X. Y lo que sobra es el dv. Ahora, si ya tengo el u, la derivada de u es derivar x, que sería 1 de x. Y si tengo el perdón, la integral de dv es el v. Y la integral de a a la x es c a la x. Por lo tanto, v es d a la x. Si ya tengo estos elementos, vuelvo a aplicar integración por partes, pero a esta integral. A lo que está antes no le hacemos nada, lo conservamos, ¿verdad? Es decir, que nos estaría quedando de la siguiente manera. Nos quedaría x a la 2 menos 1 por e a la x, el 2 lo conservo y abro paréntesis para aplicar integración por partes a esta integral. La integral por partes es, multiplique u por v, es decir, x e a la x, menos la integral de v de u. Si yo aplico la integral de v, sería e a la x por el de u, que es ¿quién? De x. Vean, chicos, ahí es la importancia de colocar paréntesis, porque resulta que esta integral se le aplica integral por partes, ¿verdad? U por v menos v de u. Pero delante hay un 2 multiplicando, entonces dejo el 2 adelante, aplico integración por partes y después el 2 puede multiplicar. De hecho, que tienen que hacerlo en ese orden, ¿verdad? Porque si hay una constante multiplicando, multiplica todo el resultado de la integral. Entonces nos estaría quedando así. Nos estaría quedando x al cuadrado menos 1 e a la x menos, aquí sería menos 2 por x e a la x menos 2x e a la x. Y menos 2 con este menos más 2 por la integral de a la x de x. Y ahora sí, ¿qué sería esto? X al cuadrado menos 1 e a la x menos 2x e a la x más 2 veces la integral de a la x, que es e a la x más una constante y ya está integrado. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que la integral por partes no solamente se aplica una vez, a veces es necesario aplicarlo una vez y en la integral que me quedó aquí se le puede volver a aplicar si es necesario y a la integral que queda aquí también se le puede seguir aplicando siempre y cuando haya una multiplicación. Y vean que también, chicos, es fácil identificarlo. Siempre que ustedes tengan una logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial multiplicando a otra función, por ahí se va a aplicar la integración por partes. ¿Por qué? Porque eso me lleva a escoger un valor de u y lo que sobra sería el ¿qué? El diferencial de u. Para el examen sí les voy a pedir que sean bastante capacitados. ¿Puedo volver a explicar un toque, por favor? Sí, para esto sí les voy a pedir que aparezca todo. Si yo aplico una vez integración por partes, tienen que aparecer los 4 elementos de esa integral. Si me queda otra integral por partes, otra vez los 4 elementos, pero de esta otra integral. Es decir, esto tiene que aparecer en el proceso, ¿verdad? Primero, estas funciones se caracterizan porque tienen una multiplicación y no se combinan funciones iguales. Siempre van a ser funciones diferentes. Esta es algebraica y esta es exponencial. Entonces, eso me lleva a escoger un u de todo lo que tengo ahí, ¿verdad? Ok, si ya nosotros vemos esto de esta manera, que hay una algebraica, esta es exponencial. Como no puedo hacerla por sustitución, voy a tomar entonces los valores de u y el de v que son dados en la integral. De acuerdo al u, para el u voy a escoger la palabra, bueno, voy a utilizar la palabra látigo. Logarítmica no hay, algebraica sí. Por lo tanto, esa algebraica es el valor de u. Y lo que sobra es el de v, y a la 3x de x. Ya tengo el u, vamos a derivar u. Y la derivada de x a la 2 sería 2x de x. Y ahora, chicos, aquí es donde viene la parte feilla, ¿verdad? Vean, presten atención acá. Aquí sería la integral
de e a la 3x de x, voy a tener que integrar este de v para encontrar el v, ¿cierto? Ok, esta integral no la puedo hacer de forma directa, ¿por qué? Porque resulta que aquí hay cadena. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar una sustitución sencilla. Aquí sí vale. Perdón, chicos. Entonces venimos y tomamos aquí, puedo tomar un w como 3x. No usen el u porque ya lo estamos utilizando aquí, entonces sería como usar dos veces el u con dos valores diferentes, eso no podría ser. Voy a llamarle w al 3x y voy a derivar w. La derivada de 3x sería 3 de x. Este 3 que multiplica lo paso a dividir para que me quede solo el de x. Por lo tanto, ¿quién es el v? Es la integral de e, el 3x lo cambian por w. Y el de x lo voy a cambiar por el de w, y el 1/3 que está multiplicando lo sacamos de la integral, ¿recuerdan? Eso lo habíamos hecho antes. Por lo tanto, ¿quién es el v? El v sería la integral, bueno, 1/3 que quedaría ahí. ¿Y cuál es la integral de e a la w? Es e a la w más una constante. Es decir, que esto sería e, cambio el w como 3x entre 3. Ese va a ser el valor de ¿quién? De v. Entonces, el v sería e a la 3x entre 3. Ok, les voy a dar una regla general para que ustedes puedan aplicarlo. Ok, si ustedes tienen la integral, y esto siempre aplica para cualquier integral de este tipo, la integral de e a la ax de x, chicos, pueden anotarlo ya como una regla. Sería e a la ax entre a, más una constante. ¿Por qué les doy esta regla? Para que no hagan esta sustitución y lo hagan de forma directa. Ya ustedes vieron por qué es que sale de esta manera. Porque siempre hay que tomar sustitución y me va a llevar a esto. Resulta que si aquí el a es 3, porque ven que es a por x, ¿verdad? Solamente cuando sea a por x. Si es e a la x, sería e a la x entre a. Por lo tanto, ¿aquí qué sería? E a la 3x sería e a la 3x entre 3. Si es e a la 5x, e a la 5x sobre 5. ¿Está bien? Entonces ya lo pueden anotar como regla general para evitar hacer todo esto de integración por sustitución. Los dejo hacerlo de forma directa, es decir, si ustedes tienen e a la x, de una vez me dicen que el v es e a la x sobre a. ¿Sí me entienden, chicos, esa parte? Sí, es muy... Sí. Ok, muy bien. Ya cuando tengo estos 4 elementos, venimos a la integral y vamos a aplicar la fórmula de integración por parte. Ya la borré, pero se la tienen que aprender. Si yo tengo u, v de u y de v, la integral de u de v sería multiplicar u por v, es decir, x a la 2 por esta función, por e a la 3x sobre 3, menos la integral del v, que es esta, ¿por quién? Por el de u. ¿Pero quién es el de u? 2x de x. Ok, esta parte de acá, chicos, esto lo voy a borrar porque igual esto ya vimos cómo se consigue. Voy a dejarlo ahí, esa regla, pues el que la necesita. Ok, resulta, chicos, que ahora ustedes esta parte ya la tienen lista. Esto ya está totalmente, nada más lo que tienen que hacer es multiplicar. Entonces sería x a la 2 por e a la 3x es x a la 2 e a la 3x y todo entre ¿quién? Entre 3. Porque recuerden que aquí debajo hay un 1. 1 por 3, 3, para hacer una multiplicación de fracción. Menos. Vean un detalle, chicos. Si ustedes identifican constantes multiplicando, saquen esas constantes, no pasa nada. Por ejemplo, yo aquí arriba veo un 2 multiplicando y abajo un 3. Si lo vemos como una sola constante, es 2/3. Ese 2/3 lo puedo sacar de la integral y me va a quedar la integral de x e a la 3x de x. ¿Por qué lo hago de esa manera, chicos? Porque las constantes siempre estorban cuando multiplican, mejor las sacan de la integral. Y adelante coloco la algebraica y después la exponencial, ya por gusto mío, ¿verdad? Ustedes lo pueden dejar así como está. Ahora, resulta que me volvió a quedar una algebraica y una exponencial. No tiene sustitución, por lo tanto vamos a hacer la integral por partes. Yo voy a tomar de nuevo un valor de u y el de v, de esta nueva integral. De esta integral, ¿quién es el u? La algebraica, es decir, x. ¿Cuál es el de u? Es 1 de x.
Lo que sobra es el de v, es decir, el de v es e a la 3x de x, perdón. Por lo tanto, ¿quién es el v? Vean que el de v es el mismo del anterior, por lo tanto el v va a ser exactamente el mismo, es e a la 3x sobre 3. Y ahora sí, ya podemos llegar y aplicar de nuevo integración por partes a este integral. Entonces, esto lo dejo acá y aplicamos de nuevo. Entonces nos estaría quedando x al cuadrado e a la 3x sobre 3 menos 2 tercios y aplicamos integración por partes. Sería u por v, es decir, x por e a la 3x sobre 3 menos la integral de v por el de u, que es el de x. Ahora sí, este menos 2 tercios lo puedo multiplicar. Entonces les va a quedar x al cuadrado e a la 3x sobre 3. Y vean aquí, chicos, 2 tercios por esta función. Recuerden que aquí hay un 1. ¿Cómo se multiplican fracciones en línea recta? 2 por x e a la 3x sería 2x e a la 3x. Y 3 por 3, 9. Esta es la multiplicación de 2 tercios por esta función. Ahora, menos 2 tercios con este negativo sería más 2 tercios y me estaría quedando la integral de 1 entre 3. Chicos, el 1 tercio lo saco de la integral y les va a quedar e a la 3x de x. Lo pudieron haber multiplicado de una sola vez, eso es a gusto de ustedes, pero vean, recuerden acá. Esto está listo. Repito, menos 2 tercios por 1 tercio es menos 2 novenos, porque sería 2 por 1, 2 y 3 por 3, 9. Aquí saldría el 1 tercio por ser constante. Entonces sería menos 2 tercios por menos 1 tercio, sería más 2 tercios por 1 tercio, de una vez lo pudieron haber colocado como 2 novenos, pero ya lo vamos a hacer. Sería x a la 2 e a la 3x sobre 3 menos 2x e a la 3x sobre 9 más 2 tercios por 1 tercio, 2 novenos, y me va a quedar la integral de e a la 3x. Ok, esta es la regla de e a la x. Si yo tengo e a la 3x y la adaptamos a esta regla, ¿qué sería el resultado? Sería e a la 3x sobre 3 más una constante. Recuerden que la integral de e a la x es e a la x sobre a. Y ya, de una vez, ya eso lo podemos multiplicar al final. Pero entonces, ¿qué nos estaría quedando? Nos quedaría x al cuadrado e a la 3x sobre 3 menos 2x e a la 3x sobre 9 más, recuerden que aquí hay un 1, 2 por 1, 2, y 9 por 3, 27. E a la 3x más una constante. Y ya estaría listo. Esta integral, chicos, también tiene una particularidad. Ustedes aquí no ven un producto, lo que ven es un cociente. Pero perfectamente este cociente se puede pasar a un producto si ustedes transforman esto de notación radical a exponencial, es decir, a potencia. Y luego de eso, perdón, a potencia, no exponencial. Pasar esto de raíz a potencia. Y luego de eso, chicos, esto lo pueden subir a multiplicar. Entonces, si lo vemos de esta manera, me va a quedar logaritmo natural de x entre x a la 1 medio de x, ¿verdad? Si lo pasamos de raíz a potencia. Y ahora, ¿esto qué sería? Logaritmo natural de x. Y este x lo puedo subir acá a multiplicar. Si es x a la 1 medio, lo puedo pasar como x a la menos 1 medio de x. Y ahí se ve claramente que aquí tengo una función logarítmica y una función algebraica. En este caso, ninguna de las dos tienen cadena. Además, chicos, aquí hay otro tip importante. Resulta que nosotros tenemos que la integral de 1 entre x de x es logaritmo natural de x, ¿se acuerdan? Esa es una regla básica. Pero al revés no. No podemos decir que la integral del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es totalmente falso. La integral de 1 entre x es logaritmo natural de x, porque si yo derivo logaritmo natural de x me va a dar esto. Pero si yo derivo esto, nunca me va a dar el logaritmo. Por lo tanto, nunca hay una regla definida para integrar el logaritmo natural. Es decir, que si aparece un logaritmo natural, ya ustedes pueden ir teniendo la idea que se va a hacer por medio de sustitución por partes. ¿Está bien? Entonces, siempre que vean un logaritmo natural dentro de una integral, o es una sustitución o integración por partes. Por lo general, integración por partes si no tengo el de u, ¿verdad?
Entonces veámoslo acá. Repito. Pasamos de un cociente, bueno, mantenemos el cociente, perdón, pero pasamos de raíz a potencia. Ahora, como tengo un cociente, perfectamente lo puedo ver como un producto, subiendo este término a multiplicar. ¿Cómo se sube a multiplicar arriba? Lo que hacen es cambiarle el signo al exponente. Si estaba positivo, cambió a negativo, ¿verdad? Ahora sí, ya aquí se ve más claro que aquí me quedó una logarítmica y una algebraica, por lo tanto vamos a escoger los valores de la integración por partes. Escogemos el U y el de V, que ya son dados. El U, en este caso, para la escogencia del U, tiene que ser lato, las siglas. ¿Hay una logarítmica? Sí, por lo tanto, esa logarítmica es el valor de U. Si ya tengo el U, lo que sobra, que es esto, x a la menos 1/2 de x va a ser el de V. Por lo tanto, si U es logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x de x. Y ahora sí, ¿cómo hacemos nosotros para poder encontrar el V? Lo que hacemos es integrar el de V. Es decir, vamos a integrar x a la menos 1/2 de x para encontrar el V. Ok, ¿cómo se integra x a la n? Es, al n le sumamos 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2. Entonces les va a quedar x a la 1/2 por 2. ¿Por qué? Porque, chicos, recuerda que cuando era fraccionario es le sumo 1 al exponente. Repito, menos 1/2 más 1, 1/2. Y como me va a quedar fracción aquí, le doy vuelta y lo multiplico aquí. Por ser fraccionaria nada más. Por lo tanto, ¿quién es nuestro valor de V? Sería 2x a la 1/2. Ahora, si ya nosotros tenemos esto, ya podemos empezar a aplicar integración por partes. Dice la integral por partes, multiplique U por V. Es decir, 2x a la 1/2 multiplica el logaritmo natural de x. Es decir, es U por V. Menos la integral del V. Vean que el V tiene un 2, chicos, entonces voy a sacar el 2 de la integral. El x a la 1/2 por el de U, que es ¿quién? 1 entre x de x. ¿Ven lo que dice? Perfectamente pude haber dejado el 2 aquí adentro y en el siguiente paso lo sacaba por ser una constante que multiplica. Pero de una vez lo pueden sacar y solamente les va a quedar el V, que es x a la 1/2, por el de U, que es 1 entre x de x. ¿Verdad? Y ahora sí, ¿qué me estaría quedando entonces? 2x a la 1/2 logaritmo natural de x menos 2 veces esta integral. Chicos, ¿qué les diría a ustedes la intuición aquí? Recuerden que aquí está elevado a la 1. Multiplicar, sí. Ajá, Y se cancela la x, ¿no? Muy bien. Y cuando cancela, ¿qué es lo que se hace con los exponentes? Se suman, no, en ese caso se restan. Se restan por ser una división. Ajá. Entonces, ven, por ejemplo, yo puedo multiplicar x a la 1/2 por 1, x a la 1/2. Y aquí hay un 1, ¿verdad? 1 por x a la 1 es x a la 1 de x. Lo que me dice Justin es esto, ¿ve? Por ejemplo, yo dejo aquí x a la 1/2 logaritmo natural de x menos 2 veces esta integral. Cuando tengo una fracción o un cociente, se cancelan las x cuando son de igual base. X a la 1/2 entre x a la 1 se conserva la base y se restan los exponentes. Es decir, me estaría quedando ¿qué? 1, y vean acá, chicos, a 1/2 le quitan 1, les quedaría x a la ¿qué? 1/2 menos 1, menos 1/2 de x. Porque recuerden que lo que haría en este caso es restar el exponente de arriba con el de abajo. Repito, 1/2, le quito 1, menos 1/2. ¿Está bien? Y ya con esto, ya aquí pueden llegar e integrar esta última parte. Entonces, ¿qué les va a quedar? 2x a la 1/2 logaritmo natural de x menos 2 veces esta integral. ¿Y cuál es la integral de x a la menos 1/2? Es menos 1/2 más 1, 1/2. Y lo multiplican por 2 más una constante. Y al final, ¿esto qué sería? Esto sería 2x a la 1/2 logaritmo natural de x menos 4x a la 1/2 más una constante. Al final multiplico este 2 por este 2 que me quedaba acá y conservo. Si ustedes quisieran, el x a la 1/2 lo pasan a raíz, entonces en realidad quedaría
2 raíz de x, logaritmo natural de x, menos 4 raíz de x más una constante. Pero lo pueden dejar así, no hay ningún problema. No pasa nada.